Hola, buenas tardes a todos. Primero agradecer al comité organizador el haberme invitado y voy a intentar un poco resumir porque vamos muy pillados de tiempo. Bueno, pues sí que vamos bien. A ver, lo primero, si tenemos que hablar de PET, simplemente hacer una pequeña introducción de qué es el PET. Bueno, sabemos que es una técnica de diagnóstico no invasiva, que lo que nos va a dar es un mapa metabólico, porque lo que inyectamos es una molécula al paciente, una molécula que está marcada con una sustancia radiactiva que emite positrones. Por lo tanto, lo que vamos a obtener es una imagen funcional y esa función va a depender de la molécula que inyectemos, que se va a incorporar a una u otra ruta metabólica. De manera que, en un principio, los estudios PET, para contrarrestar los efectos de la atenuación, se utilizaban fuentes externas de germanio que alargaban la adquisición de la imagen hasta 30 minutos. Con la incorporación de los equipos del TAC se consiguió corregir ese tiempo de adquisición, que era solo 1 minuto, y además teníamos una ventaja sobreañadida, que era el tener de forma conjunta una imagen anatómica, que era el TAC, con una imagen funcional, que nos la daba el PET, y conseguíamos que a la asociación de ambas mejorábamos lo que aportaba cada una de ellas por separado. ¡Jo! Bueno, qué barbaridad. De manera que, ¿qué ventajas aporta el PET? Bueno, pues tenemos un estudio de cuerpo completo, que esto nos va a ayudar a mejorar la estadificación de los pacientes. Incluso vamos a detectar tumores no sospechados hasta en un 1,% de ellos. La suma de la información morfológica y funcional va a reducir los falsos positivos y negativos de ambas técnicas y además vamos a disminuir aquellas exploraciones no concluyentes. Por otro lado, también nos va a servir de guía para biopsia e incluso para la planificación de la radioterapia. Como hemos dicho, teníamos que utilizar una serie de moléculas. ¿Y cómo podemos dividir estas moléculas? Bueno, podemos dividirlas en moléculas osteotróficas o moléculas oncotróficas. Dentro de las moléculas osteotróficas tenemos la gammagrafía ósea, que conocemos todos, que se realiza con tecnecio unido a difosfonatos, o también podemos tener técnica PET, que utilizamos el fluoruro. Ambos trazadores se van a fijar por un mecanismo, me vais a perdonar, pero es que esto es de un sensible, por un mecanismo que es a nivel de la fijación de los cristales de hidroxiapatita. Donde exista un incremento de la remodelación ósea, va a existir un incremento de captación. De manera que vamos a ver de una manera más sensible aquellas lesiones que tengan respuesta osteoblástica. En las guías tenemos que está introducida la gammagrafía ósea en aquellos pacientes en los que hay una elevada sospecha de que existan metástasis óseas. Y hoy por hoy el PET con fluoruro no lo podemos utilizar de forma asistencial. De manera que vemos que la gammagrafía ósea va a ser muy útil para el diagnóstico del paciente, en el cual vamos a poder ver la afectación ósea e incluso el seguimiento del paciente a lo largo del tiempo, pero sí que tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos un paciente con una extensión ósea de estas características, el hacer un seguimiento con una gammagrafía ósea y mucho más en un intervalo de tiempo muy corto, como es en este caso de este paciente, no nos va a aportar absolutamente nada. O sea que la gammagrafía ósea no es útil para el seguimiento de la metástasis ósea ya conocida. Por otro lado, tenemos los trazadores oncotropos. El más conocido es la fluordesoxiglucosa, que sabemos que va a penetrar a la célula a través de transportadores de glucosa. Los GLUT1 es metabolizada por la exoquinasa y posteriormente no se va a incorporar ni a la vía del glucógeno ni a la de la glicolisis, de manera que se va a quedar incorporada dentro de la célula. Se ha visto que las células tumorales tienen una elevada actividad glicolítica, tienen una elevada expresión de los GLUT y un aumento de la actividad de la exoquinasa, y eso va a hacer que la mayoría de los tumores tengan una gran afinidad por la FDG. Pero eso no pasa en el caso del cáncer de próstata, que se ha mostrado que es un tumor con poca afinidad por la FDG. ¿Y qué pasa a nivel de las lesiones óseas? Bueno, pues la sensibilidad para el PET con FDG de las lesiones óseas varía de un 62 a un 100%, y eso depende de las características de la metástasis ósea. De manera que las metástasis líticas tienen una gran afinidad por la FDG y no así las metástasis blásticas, que tienen una baja afinidad. Y nos encontramos que el cáncer de próstata se va a manifestar fundamentalmente con lesiones osteoblásticas. Por lo tanto, tenemos otro motivo para el cual la FDG en principio no nos va a ser de utilidad.
que tenemos otro trazador que es la colina. La colina es importante porque se va a incorporar a la membrana por la vía de los fosfolípidos. Existe un aumento de los transportadores de la colina, de la colinquinasa, y esto va a hacer que en los aumentos de requerimiento de membrana en los tumores exista un aumento de la captación de la colina. Y esto sí que se ha visto que funciona en el caso del cáncer de próstata. De manera que la colina la podemos marcar con un isótopo que es el carbono 11 o con el flúor 18. Las diferencias entre ambos fundamentalmente son las características físicas del isótopo. El carbono 11 tienes que disponer de un ciclotrón que está al pie de la cámara, que no lo tenemos habitualmente. Sin embargo, el flúor 18 tiene una vida media de 2 horas y nos permite el que sea transportado de un sitio a otro. Y a nivel de la biodistribución, lo fundamental es que la colina apenas tiene eliminación urinaria, mientras que el flúor 18 sí. Y esto a veces que nos cause problemas a la hora de identificar las imágenes. La FDA aprueba en el 2012 el uso de la colina para aquellos cánceres recurrentes de próstata cuando las técnicas de imagen han fallado en localizar la recurrencia, o sea, cuando no tenemos información de la gammagrafía ósea, el TAC y la resonancia. Y en ningún momento hace referencia a un dintel de corte de la PSA. En la definición de los pacientes de alto riesgo, que ya el ponente anterior ha dicho lo complejo que es y desde luego yo no me voy a meter, lo que nos preguntamos es qué le pedimos a las técnicas de imagen. Bueno, pues a una técnica de imagen primero le vamos a pedir que nos ayude a estratificar el paciente, qué pasa con la T, con la N y con la M, que nos guíe para ver la recidiva y conseguir hacer tratamientos de rescate y ver si podemos valorar la respuesta al tratamiento. En este sentido, en esta guía que vemos que ve las técnicas de imagen, para la estadificación de local tendríamos la resonancia, que ya se ha hablado mucho, para la estadificación a distancia, el TAC o la resonancia, y la medicina nuclear solo aparece para el diagnóstico de las metástasis óseas y aparecen los trazadores osteotróficos, no dice nada de los trazadores oncotrópicos, no dice nada de la FDG ni de la colina. Entonces, ¿qué aporta la colina en el diagnóstico inicial de los pacientes? Pues nada, hoy por hoy no está establecido que en un paciente al diagnóstico inicial haya que hacer los estudios de colina. Únicamente podría estar justificado en aquellos casos para localizar el tumor intraprostático en aquellos pacientes de un riesgo muy elevado en el que tengamos múltiples biopsias negativas. Y aquí donde sí que podría tener un papel en el futuro es el PET resonancia. ¿Qué pasa con la estadificación a nivel N? Bueno, pues se ha visto que tiene una elevada sensibilidad, pero una elevada especificidad, pero una baja sensibilidad. Por lo tanto, tampoco estaría indicado hacer el estudio con colina en los estudios iniciales para el diagnóstico de la N. Y lo mismo vemos en las diferentes guías, tanto para el diagnóstico de la enfermedad ósea como de las partes blandas, solo introducen los estudios con FDG y mayormente como diciendo que no están apropiados. ¿Y cuándo podríamos utilizar en todo caso el PET colina? Bueno, pues a aquellos pacientes en los que pudiéramos localizar ganglios que por otra vía no se hubieran visto, porque cuando queramos hacer una linfadenectomía ampliada o una ampliación de la radioterapia. Y también un supuesto podrían ser aquellos pacientes de muy alto riesgo en el que un PET que nos mostrara afectación ganglionar o afectación metastásica nos ayudará a hacer un tratamiento menos agresivo. Este es un caso en el cual tenemos un ganglio a nivel presacro, que si no hubiera sido por la colina, ese ganglio no hubiéramos ido por él. ¿Qué pasa con la identificación de las metástasis óseas? Pues aquí tenemos un paciente con una gammagrafía ósea en el que vemos una captación focal, que en principio parecía sugestiva de traumática. El TEC no nos dijo nada, pero sin embargo al hacer la colina vemos que tiene una captación en la costilla que nos indicaba que era una metástasis, pero esto no deja de ser un caso aislado. ¿Y qué pasa con la colina? ¿Es específica 100%? No, tenemos falsos positivos. Y aquí tenemos, por ejemplo, un paciente en el que se ve captación en la vesícula seminal que desapareció de forma espontánea. Tenemos procesos inflamatorios que también pueden captar colina. Aquí tenemos un paciente que tiene afectación ganglionar, se hizo la linfadenectomía y no había afectación tumoral en parte de los ganglios. Y esto es importante además tenerlo en cuenta, por ejemplo, cuando veamos afectación en ganglios mediastínicos, porque sí que enfermedades granulomatosas inflamatorias pueden presentar aumento de colina. Y también aquí tenemos una lesión ósea que captaba colina y que en el seguimiento se vio que eran fracturas a ese nivel. Y también nos podemos encontrar que no es específica para cáncer de próstata, podemos tener diagnósticos incidentales. Y aquí tenemos un paciente con una captación en sigma, que la anatomía patológica fue un adenoma tubular,
O un paciente en que se le hace, con un cáncer de próstata en el que se le hace el TAC, se ve un nódulo que capta colina y después de neumonectomía era un adenocarcinoma de pulmón. De manera que una vez que hemos estadificado al paciente, lo que le vamos a someter es al tratamiento. ¿Y qué pasa con los pacientes que tienen un tratamiento sistémico? ¿Tiene algún valor para el seguimiento de estos pacientes los estudios con colina? Bueno, pues tanto en las recomendaciones legales como en este estudio se ve que hoy por hoy no podemos decir que la colina sirva para el seguimiento de los tratamientos sistémicos. Serían necesarios estudios prospectivos y, lo que es muy importante, valorar el impacto clínico que va a tener esos estudios. Y en el paciente que vamos a tener mayor relevancia va a ser en aquel paciente que ha recibido una terapia radical y que se empiezan a incrementar los valores de PSA. Sospechamos recurrencia, sabemos que hay tumor, pero no sabemos si es local, si es adisistémica o es en ambos. En este sentido, ya en las guías NCN sí que tiene un valor la colina en este tipo de pacientes. De manera que en esta revisión sistemática, en 1.555 pacientes, encuentran que el PET colina tiene una elevada sensibilidad y especificidad para la detección de afectación locorregional y a distancia. Posteriormente, en este metaanálisis del 2016, que se amplía ya a 2.686 pacientes, nos dice lo mismo, que en aquellos pacientes en los que tengan recurrencia, la colina sí que nos va a ser útil para detectar la afectación ganglionar y la afectación a distancia. Y en este artículo, en que nos habla el estado del arte del PET colina, nos encuentra que especialmente está indicada para la detección de afectación ganglionar y sistémica, y que para la afectación local a nivel prostático lo que tendríamos que aplicar sería la resonancia. De manera que nos encontramos, por ejemplo, en este paciente que tiene un TAC y una gamografía ósea negativa, elevación de la PSA, y aquí vemos un ganglio paraórtico. Entonces nos encontramos que para la recidiva local tendríamos las aplicaciones de la resonancia, el PET-TAC sería útil para la afectación ganglionar y, si uniéramos las dos técnicas, sería la mejor manera de obtener los mejores resultados. Por lo tanto, los estudios con PET-resonancia también parece que tienen una gran aplicación en el futuro. Aquí tenemos en este estudio de 4.426 pacientes de un solo centro, en los que encuentran que, bueno, sí, la colina es sensible, pero se ve ligada a los niveles de PSA. Y ellos, como nivel de corte, encuentran el 1,16. Pero ¿qué nos encontramos? Que resulta que la colina es más sensible con los niveles de PSA más altos, pero sin embargo el impacto clínico de la colina es mayor en aquellos pacientes que tienen una PSA más baja, porque lo que buscamos es localizar al paciente oligometastásico para intentar un tratamiento curativo. De manera que lo que nos buscamos nosotros es el impacto clínico mayor, o sea, cambiar el tratamiento de paliativo a radical o a la inversa. Podemos tener un impacto clínico menor, que sería cambiar la estrategia pero sin cambiar la intención, o simplemente confirmar la terapia. Y en este trabajo encontramos que los estudios con colina tienen un impacto clínico global del 46,7% y un impacto clínico mayor del 18%. Y volvemos a ver que está ligado con los niveles de PSA, que este impacto es mayor con niveles de PSA mayores, teniendo en cuenta la duplicación de la PSA que sea menor o la velocidad de elevación de la misma. Lo mismo encontramos en este estudio, en el cual tenemos un cambio de tratamiento mayor en el 28,46% de los pacientes. En la experiencia que tenemos en nuestro servicio, de la tesis del doctor Cardona, de 250 pacientes, obtuvimos que había una modificación del tratamiento en el 66% de ellos, la modificación global, tanto mayor como menor. Tenemos un paciente con un TAC y una gamografía negativos, que se iba a dar planificación de radioterapia del lecho, y al hacer el PET colina vemos que tiene afectación ósea, por lo tanto hemos modificado la actitud terapéutica. Ya hemos visto que la colina tiene un elevado impacto en los pacientes en recidiva. ¿Y tenemos algún trazador más? Pues sí. Ahora, si nos ponemos a leer la bibliografía, encontramos los estudios con galio 68 PSMA, que tiene unas sensibilidades mucho más elevadas para niveles más bajos de PSA. De manera que con niveles de PSA menores del 0,5% tiene una sensibilidad que alcanza hasta el 50%. Esto es muy bonito, pero hoy por hoy nosotros no tenemos asequible la PSA.
De manera que si tenemos los diferentes tratadores que hemos visto, ¿qué tenemos con la pecolina? Pues verdaderamente sí que tenemos una elevada experiencia. Hay muchos casos ya en la bibliografía, pero ¿qué nos encontramos con todas las series? Pues que son estudios no randomizados y que no son prospectivos y que además no sabemos el impacto clínico que esto tiene en los pacientes. ¿Qué nos pasa con la PSMA? Bueno, pues que hoy por hoy se tiene que considerar un tratamiento experimental, por lo tanto no lo podemos tener acceso a ellas en la clínica habitual. ¿Y qué nos pasa con los estudios PET-resonancia? Pues que ahora mismo tenemos poca evidencia. De manera que en este esquema tendríamos cuál sería el mejor paciente. Aquel tenemos unos niveles de PSA entre 1,5 y 2, una cinética de la PSA elevada. En estos pacientes nos ayudaría los estudios con PET-colina para valorar si tiene afectación local o a distancia y de esa manera hacer el tratamiento adecuado. ¿Qué pasaría con los pacientes que tienen la resonancia negativa? ¿Habría que hacerles PET-colina? Esta respuesta todavía no la tenemos. De manera que, ¿cuál sería el paciente ideal? Bueno, pues el paciente ideal para hacerle el estudio con PET-colina sería aquel paciente que ha recibido un tratamiento radical, que tenemos unos niveles de colina que están entre 1 y 2, con una cinética elevada, tenga o no tenga recidiva local, que la hemos visto a nivel de la resonancia, y unos factores que tenemos que tener también en cuenta va a ser la edad del paciente y la expectativa de vida. De manera que si bien hemos visto que los colina modifica la terapia de estos pacientes, todavía nos queda responder a la pregunta si eso va a modificar el tiempo libre de progresión o la evolución de la enfermedad. Y eso sería todo. Muchísimas gracias, Mercedes, por haberte no solo ajustado el tiempo, sino que haber ganado unos minutos. Creo que Fermín tiene una pregunta. Nada, una pregunta muy sencilla. Has dejado muy claro que el PET ahora mismo no desempeña ningún papel en el diagnóstico del tumor interprostático. Sin embargo, lo has dejado abierto como futuro. Esta mañana hemos tenido un debate muy amplio, la resonancia multiparamétrica, la ecografía. ¿Dónde estaríamos ahora mismo en el PET, en esa idea? ¿Te consta que haya cosas en marcha? A ver, el PET-resonancia, sabéis que ahora mismo lo tenemos muy limitado, pero lo que parece donde tendría papel es para incrementar la especificidad de la resonancia. Si tuviéramos el PET-resonancia, probablemente habría secuencias de la resonancia que podríamos simplificarlas y aumentaríamos la especificidad con los estudios, ya no, no con PET-colina, sino con PSMA. En esos casos aumentarías mucho la especificidad a la hora de seleccionar la zona de biopsia. Y luego también te ayudaría para la hora de la estadificación para nivel ganglionar y metástasis a distancia. Pero hoy por hoy eso no lo tenemos cotejado con la bibliografía. Obligatoriamente tengo que dar paso por lo menos a alguien. Si alguien del público quiere hacer una pregunta, si no, yo tendría 8.000 que me gustaría hacerte, quizá resumidas en dos cuestiones. Una, antes lo hemos estado hablando, sobre la utilidad del PSMA y la disponibilidad del PSMA PET, que me has contestado perfectamente en tu charla. Uno de los aspectos que no se nos escapan a ninguno es la disponibilidad de este tipo de pruebas en todos los centros, más en el ámbito público, y el precio que tienen. Tengo entendido que el PSMA PET probablemente sería más barato que el con colina. Esto quiero que me contestes tú, que eres la que sabe. Y la siguiente cuestión me resulta muy interesante, es en diferentes centros, diferentes servicios de medicina nuclear y radiología tienen un diferente grado de sensibilidad para el PET en la situación, exactamente en el escenario en el que has contado, de la recurrencia de PSA en la que los urólogos estamos buscando la metástasis o la posible lesión. O dices PSA de 1, pero ocasionalmente, y hay recientemente algún trabajo con PSAs inferiores a 1, con unas sensibilidades suficientemente buenas. ¿Cómo aplicas tú en tu práctica clínica ese nivel de sensibilidad para recomendar a los urólogos de aquí? ¿Es posible que este PET nos sirva y merezca la pena gastar este dinero, estos recursos? Y luego la segunda pregunta sobre, en un futuro posible, la disponibilidad de PSMA PET, ¿cuál de los dos consideras que sería más interesante desde todos los puntos de vista?
Hombre, la verdad es que si tuviéramos posibilidad de PSMA, haríamos PSMA fundamentalmente porque ya no solo la mayor sensibilidad del PSMA, sino que va unida al galio 68. El galio 68 es de generador, no es de ciclotrón, con lo cual lo podrías sintetizar en tu propio servicio. O sea, presenta unas ventajas a la hora de estructurales que además el galio 68 lo podríamos unir a otra serie de trazadores. El galio 68 se va a comportar como es el tecnecio para la medicina nuclear convencional, mucho más amigable, pero ya digo, ahora mismo no tenemos acceso a él y respecto al precio no tengo ni idea qué precio le van a poner al galio 68 y a la PSMA. Luego respecto a la disponibilidad, bueno, pues sabéis que los servicios de medicina nuclear no tienen todos los hospitales medicina nuclear y no todos los hospitales que tienen medicina nuclear tienen PET y el que tiene PET tiene solo un PET que sí que está establecido para una serie de procesos oncológicos como pueden ser los linfomas. De hecho, los estudios, la colina no está registrada, hay que pedirla como medicamento de uso compasivo. Eso quiere decir que no es una prestación del sistema de salud público. Entonces, en este contexto, pues es complicado hacer colina. Pero cuando te piden un PET colina y tiene un PSA de 0,6, ¿qué dices? Pues mira, en la justificación clínica del urólogo, asumimos que es buena. Yo le digo que no, y él me insiste y me llora. Y yo le digo, mira, que es que no puede ser, que es que nos va a dar negativo y me vas a pedir otro dentro de 6 meses y me cuesta mucho dinero. Y entonces esto es una negociación continua. Yo pienso que, a ver, entiendo que cuando tú ves un paciente que le va subiendo la PSA, pues te gustaría ver qué es lo que pasa. Pero con la evidencia que tenemos ahora se ha visto que luego siempre pues yo tuve un paciente que tenía ya, sin pero embargo, eso para el día a día. La sensibilidad no hace demasiado, estaba en un PSA mayor. La mejor sensibilidad está en torno a un PSA mayor y ha ido bajando, me imagino que en base a vuestra experiencia. Sí, por eso te digo que yo no lo haría con un PSA menor de 1. O sea, si no tienes evidencia de que ese paciente con el TAC tiene tumor, la gamografía ósea es negativa, la carga tumoral es baja, pues vamos a esperar un poquito porque le sacaremos más rendimiento. Pues muchas gracias y vamos a continuar.